Bueno, ¿cuál era la característica del fruto que vamos a ver hoy? La humildad, ¿vale? Así que este ha sido un tema que hace un par de años me ha ocupado todo un año, en el que he tenido que hacer una reflexión profunda y personal sobre la humildad. Y entonces quería compartiros este tema desde el sentimiento personal. Y a este mensaje lo he titulado Humildemente Orgullosos. Ya sabéis que yo soy la de las preguntas, ¿no? Así que la primera pregunta es: ¿somos humildes de corazón, hermanos? ¿Os consideráis personas humildes? ¿Cómo voy a hablar de este tema? ¿Cómo lo puedo enfocar? ¿Qué relevancia tiene la humildad para nuestra iglesia? Para mí personalmente sí la tiene, y mucho, y es una batalla abierta en mi día a día con la que el Señor tiene que llevarse la victoria cada vez, ¿vale? Así que es un curso entre mi yo y el Señor tiene que salir ganando. Así que no lo he conseguido del todo, pero estoy en ello. Así que os pregunto, ¿a quién le interesaría más el tema de la humildad? ¿Tenemos casos de orgullo entre nosotros? No, borrar esto, ¿no? Creo que no está muy bien planteada la pregunta. La cuestión mejor sería preguntar: ¿quién está afectado por el perfeccionismo? ¿Hay algún perfeccionista aquí? Bueno, si no queréis levantar la mano, no la levantéis, porque cada uno sabe su respuesta en su interior, pero algunos de nosotros tenemos que confesar que tendemos a ser perfeccionistas, ¿no? Y esto nos puede traer algún que otro sinsabor en algún momento. Hermana o hermano, ¿tienes prejuicios? ¿Sabéis lo que es un prejuicio? Cuando tú antes de conocer a alguien ya tienes un concepto formado, o cuando oyes hablar algo de alguien y tú ya te formas un concepto de quién es ese alguien antes mismo de haberlo conocido. ¿Cómo desarraigas el orgullo de tu valor personal? Porque tú eres una persona que vales, ¿no? ¿Cómo quitas ese orgullo de lo que es tu valor? ¿Cuál es tu visión de ti mismo o de ti misma? Otra pregunta: ¿cómo llevas el tema de la sumisión? ¿Cómo lo lleváis, hombres? El tema de la sumisión. ¿Y mujeres, cómo lleváis el tema de la sumisión? Porque nos afecta a todos. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta personalmente someterte? No digáis que no cuesta, a todos. Otra pregunta más: ¿te importa el fracaso? Sí, te importa. Nadie quiere fracasar en lo que intenta, ¿verdad? ¿Estás afanado por el éxito? Y mi primer punto es sentido y contrasentido. Para definir humildad, permitidme que empiece por decir que es su opuesto, es decir, el orgullo, ¿sí? Porque fijaros que el orgullo tiene como dos significados. Tiene uno que es el espíritu de soberbia que se cree superior a los demás, ¿vale? Esta sería una característica negativa del orgullo. Y tiene otra significación que sería el espíritu de satisfacción placentera por tener un valor adecuado. Sería esa una característica positiva, ¿no? Porque tenemos que reconocer que necesitamos un pelín de orgullo para tener una autoestima correcta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bueno, en griego la palabra orgullos es uperéfanos y significa arrogante, soberbio o con una actitud de superioridad. A verdad que a medida que yo voy diciendo estas cosas, enseguida estáis poniendo caras
o actitudes en vuestra mente, estos que te vienen por encima del hombro, actitud de superioridad. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que la palabra orgullo casi siempre tiene una connotación negativa, porque comunica eso, altivez, desdén y soberbia. Y Pablo, en la epístola a Timoteo, en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 2, dice que la gente en estos tiempos estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Vaya una retaíla, ¿verdad, hermanos? Pero ¿verdad que lo estamos viendo que es así? Eso es el orgullo, pero ¿qué es la humildad? La palabra humildad, pues igual que el orgullo, también tiene dos significados, ¿no? Uno es el espíritu de respeto, de deferencia, de mansedumbre, que así es como lo traduce la Reina Valera, dice mansedumbre. Otros traducen humildad, quizá la palabra humildad es más fácil de comprender para nosotros. Así que cuando tenemos ese espíritu de respeto, de humildad, de deferencia hacia, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros prójimos, esta sería la característica positiva de la humildad, ¿vale? Pero también la humildad tiene una característica más negativa, que es cuando nosotros le atribuimos a esa palabra pues un espíritu de insignificancia, ¿no? Esta es una persona humilde, quiere decir que es insignificante, o es un subordinado, ¿no? O es una connotación de inferioridad a la que le damos a esa palabra, ¿no? Pues ahí humildad sería como negativo, ¿no? Y en el griego, esta palabra humilde o mansedumbre, tapeinos, significa eso, que una persona tiene un espíritu manso, ¿vale? En el Nuevo Testamento, la humildad casi siempre tiene una connotación positiva, porque comunica una disposición de ser enseñable y obediente. A veces yo le pregunto a algunas personas, ¿pero tú eres enseñable? ¿O ya lo sabes todo? ¿O no tengo nada que enseñarte? ¿O ya no necesitas ser enseñado más? Qué importante es ser enseñable y también ser obediente. O lo que es igual, tener una mente humilde, ¿vale? Que es capaz de respetar. Y el Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 18:4, dice a sus discípulos, lo enseña y dice, mira, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ser como niños, humildes como niños. Mi segundo punto es, ¿cuáles son las causas externas del orgullo? ¿Por qué somos orgullosos? Mirad, en la Biblia aquí están todas las respuestas, así que yo me baso mucho, ¿no? en la propia palabra. Y en el Salmo 52, versículo 7, ahí se nos retrata al ser humano que sigue las claves del éxito según nuestro mundo, ¿no? Si tú quieres ser alguien en este mundo, tienes que tener éxito, tienes que brillar, tienes que ser importante, tienes que ser un influencer, tienes que ser alguien que la gente respete. Y el Salmo 52 nos dice, aquí tenéis al hombre, o a la mujer, al ser humano, que no buscó el refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Su gran riqueza podríamos traducirlo porque podrían ser sus logros, ¿no? Los logros de una persona, la aceptación que consigue, la riqueza que pueda tener o la habilidad personal. Y hay personas que a lo mejor no son ricos económicamente, pero tienen todas estas cosas, ¿no? Que logran hacerse un nombre o ser aceptados por la sociedad, que tienen una habilidad personal, ¿no?
pero qué mal hay en ello, me vais a decir, ¿no? Pues sabéis el problema, que lo dice el Salmo, es que no han contado con Dios y se creen suficientes por sí mismos. Ese es el problema. Y hablando de causas externas, nos vemos muchas veces bajo la presión de ocultar nuestra posible baja autoestima, porque se habla mucho de baja autoestima, pero yo creo que en el mundo de hoy hay una autoestima mal entendida y a veces una autoestima disfrazada de baja que no tiene nada que ver con baja. Pero vamos a dejar ese tema para los psicólogos. Y a veces queremos ocultar esa posible baja autoestima y tratar de satisfacer nuestras necesidades emocionales sin tener en cuenta a Dios. Y eso lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 33, los versículos 31 y 32. No lo voy a leer, pero os invito a que lo busquéis, esto porque es interesantísimo. Donde Dios le dice al profeta que mira, yo te doy la palabra, tú vas y la predicas, pero que sepa que de todo esto nadie te está haciendo caso. Dice, a ver lo que nos cuenta el profeta, pero luego se van como si no hubieran escuchado nada. Eso es lo que dice. Nosotros cantamos, los que cantan, cantamos del amor incondicional de Dios. Buscamos el sentido de nuestro valor personal. Sabemos que tenemos un valor personal, porque para mí es importante, porque Dios lo ha hecho y es importante. Él ha puesto en él un valor, ¿verdad que sí? Tú vales mucho para Dios. Igual que Altair, igual que Luisa Mari, igual que Rosa, igual que cada uno de nosotros, ¿vale? Y buscamos en el sentido de nuestro valor personal, porque intentamos conocernos, ¿no? Y intentamos resaltar ese valor. Pero necesitamos esa seguridad del espíritu, pero no acabamos de llegar a poner en práctica esa creencia. ¿Me estoy explicando? Creemos del amor de Dios, pero lo aplicamos a nuestras vidas. Creemos que nosotros somos valiosos para Dios, pero tiene que venir alguien a decirnos que tú puedes hacerlo, hermana, o tú puedes hacerlo, hermano, que tú eres la persona indicada para compartir el Evangelio. A veces no llegamos a poner lo que decimos que creemos en práctica. No dirán que no han tenido aviso, diría el profeta, o lo he avisado. Y desde aquí, desde el púlpito, nos lo están avisando constantemente. Todos los domingos se predica la palabra del Señor. La ponemos en práctica, la hacemos nuestra. Y eso es orgullo. Otra causa externa del orgullo es el instinto de librarse de la culpa del pecado por medio de los logros personales. ¿Me explico, no? No me quiero sentir culpable de mi pecado. Entonces intento hacer cosas, intento demostrar que soy muy buena gente. ¿Y qué dice Romanos? Pablo en Romanos 10, en el versículo 3, dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer que la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y esto nos lleva a rechazar el sacrificio de Cristo por el pecado, porque no olvidemos que el orgullo es pecado y es difícil reconocérnoslo a nosotros mismos. Así que ya nos autojustificamos, las buenas obras nos dan imagen de buena gente, el perfeccionismo nos hace sentir excelentes. Y no quiero decir que no tengamos que trabajar con excelencia para el Señor, tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero podríamos identificar esa soberbia con el espíritu de Babel. ¿Recordáis el espíritu de Babel cuál es? Que los hombres querían hacer una torre tan alta, tan alta, tan alta, que ¿dónde iba a llegar la torre? Hasta el cielo. ¿Por qué vamos a llegar al cielo?
porque en el cielo está Dios, ¿no? Y queremos llegar a la altura de Dios, ¿no? Todo esto lo vemos muy bien reflejado en la historia del publicano y del fariseo, que nos dio el mismo Jesús, nos contó esa parábola, ¿no? Recordamos esa historia, ¿verdad? Está en Lucas 18 y ahí nos encontramos a estos dos personajes, al fariseo, al publicano, que se encuentran orando en el mismo templo, pero con actitudes totalmente distintas. Tanto que criticamos al fariseo, ¿no? ¿A que sí? Es que el fariseo era malo, ¿no? Malísimo, ¿no? Qué hipócrita, ¿no? ¿Cómo es el fariseo? Ay, ¿cómo lo criticamos cuando aprendemos la lección o cuando leemos el texto? Todos queremos ser el publicano en ese momento. Pero hermanos, ¿cuánto nos parecemos al fariseo? Gracias, Señor, porque no soy así. Chica, ¿cuántas veces lo has pensado? Tanto miembros como líderes. Otra causa del orgullo es el concentrarse en sí mismo. Según Timoteo 3:2, es el problema de los intereses personales. ¿Qué son los intereses personales? Pues son mis prioridades. La confianza en uno mismo, por ejemplo. Soy fuerte, yo puedo. Eso cuando somos jóvenes es muy así. A medida que vamos envejeciendo ya nos damos cuenta que ni somos tan fuertes ni podemos tanto, ¿no? Pero siempre pensamos que yo sí que lo puedo hacer. Yo tengo la capacidad para hacerlo. Esa es la confianza en sí mismo, en una misma. La búsqueda del placer es otra de estas prioridades. Yo lo valgo. ¿Os suena? No es solo una publicidad. Yo lo valgo. Acabamos pensando que nosotros nos merecemos y valemos lo que estamos deseando. La satisfacción personal. Qué bueno soy. No necesito a nadie. Estoy contento conmigo misma. Pues si este no me quiere, ¿por qué vamos a hacerlo? Porque no me mire, ¿no? Hay personas que piensan, todo lo que tengo me lo he ganado yo. Me he hecho a mí mismo. ¿Verdad que os suena? ¿Verdad que es una frase que se oye mucho? Otra de mis prioridades podría ser la autoestima desorbitada. No necesito que tú me valores ni me digas lo que tengo que hacer. ¿Por qué me vas a decir tú que yo tengo que hacer? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido ese pensamiento? ¿No? Otra prioridad puede ser el respeto hacia uno mismo o a una misma. Porque sí, ama a tu prójimo como a ti mismo es un respeto sano e inclusivo, para nada exclusivo. Si no me amo, no puedo amar a los demás. Y otra de mis prioridades también podría ser una cosa que a lo mejor no hablamos mucho, pero podría ser el autocastigo. Yo soy mi propio juez y mi exigencia se puede tornar enfermiza. De tal manera que hay personas y hermanos en la iglesia que no acaban de perdonarse y les cuesta mucho trabajo aceptar el perdón del Señor Jesús. Y siempre se piensan que están en deuda. Todos estos conceptos que acabo de enumerar, que parecen buenos y saludables, si están centrados en mí mismamente, se distorsionan y se inflan, dando lugar a aberraciones que primero lo vemos como algo bueno, ¿no? Como una liberación, como que sí, que estamos bien, pero cuando abundamos en esto, nos vamos hacia puntos que son aberraciones, que hemos perdido de vista
al Señor y hemos perdido el enfoque y estamos mirándonos a nosotros más que al Señor. ¿Y eso qué es? Es orgullo. Así que aprendamos a identificar bien el orgullo. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no hemos tenido en cuenta el manual del fabricante. ¿Verdad que a todos vosotros os ha pasado lo mismo que a mí y a Julio, ¿no? Nos compramos un cacharro nuevo y decimos, esto se le da al on y tal y que cual, y no me leo las instrucciones, ¿no? ¿Cuándo vas a leer las instrucciones de la lavadora, del televisor, de eso? ¿Sabéis cuándo? Cuando se rompe, cuando ya no funciona, cuando ya no sabemos hacer una cosa, cuando se nos desconfigura, ¿verdad? Ahí sí que vamos a ver el manual, pero nosotros también nos hemos olvidado del manual del fabricante. Y la otra parte es que también nos olvidamos de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que nos convertimos en el centro del universo. Pero perdonadme que os diga que no somos el centro de gravedad de la Tierra, ni eres tú ni soy yo. Y recordemos otra vez el texto que hemos leído en Romanos 3, que dice que no se sometieron ¿a qué? A la justicia de Dios. La raíz del problema es una creencia falsa que dice que es apropiado el sentirse importante y orgulloso. Así que si trabajas duro para tener una vida exitosa, la vas a conseguir, por ejemplo, ¿no? Pues no. Nuestra creencia está tan influida por el pensamiento del mundo que nos acaba calando. Es decir, yo trabajo fuerte, lo conseguiré, y dejamos completamente al lado a Dios, ¿no? La creencia correcta sería: mi éxito no viene de mí, ni de mi esfuerzo personal, el cual acabará produciendo orgullo, sino de permitir a Cristo moldear mi carácter para hacerlo como Él es, como su carácter. Y solo lo que se hace por el poder de la vida de Cristo en mí tiene resultados duraderos. ¿Estáis de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Dice Pablo en 1 Corintios 3, 11, dice: nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, ¿qué es? ¿Qué es? Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con platas y piedras preciosas, o con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Así que, ¿qué es lo que va a permanecer? Lo que no se pueda quemar. Así que, mi tercer punto es: pide un corazón humilde. Pide un corazón humilde. Recuerdo que hace un par de años, cuando yo elegí ese tema de la humildad para trabajarlo en mi vida durante todo el año, mi hija mayor me dice: mamá, humilde tú, pues sí, tú ya eres humilde. Digo, te sorprenderías de ver cuánto orgullo puede haber en mi corazón. Y es que tenemos que pedir un corazón humilde, porque nos creemos que somos humildes, pero no lo somos tanto. Y sabéis que Dios nos presiona para que cambiemos. Proverbios 16, 18 dice que al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Es verdad que nuestra tendencia natural, la naturaleza de la carne, nos lleva al orgullo, pero Dios también nos presiona para que cambiemos esa naturaleza por una naturaleza espiritual. ¿Y cómo lo hace con respecto al orgullo?
Tenemos unos cuantos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo presionó Dios el carácter orgulloso de estos personajes? Pues mirad, vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo, por medio de quitar la fuente de orgullo, como fue en el caso de José. ¿Cuál era la fuente de orgullo de José? Esa túnica de colores que le había regalado su papá, era su orgullo, era ser el favorito. Pues dejadme decir que José pasó por un formateo durísimo. Esa historia la tenemos en Génesis. O por ejemplo, el rechazo de los amigos y familiares, ¿no? Como fue el caso de Moisés, cuando mató, ¿recordáis?, al soldado egipcio que maltrataba a un judío. Sus propios compatriotas le dijeron: ¿pero quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que escapar. También os puedo hablar de la represión de las autoridades, como por ejemplo Pedro, ¿no? Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote y recordó lo que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro. O cuando las circunstancias se trastornaban completamente, como en el caso de Job, que era un hombre afortunado, a que le iba todo bien y que de un día para otro lo perdió absolutamente todo. Y él aprendió a decir: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? También podríamos hablar del rechazo a contestar nuestras peticiones de oración, ¿no? Cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos responde que no, como en el caso de Pablo, que le pedía al Señor que le sanara de una enfermedad, ese aguijón en la carne, que no sabemos bien lo que era, pero Dios que le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué fuerte! Así que pidamos un corazón humilde, desarrollemos una actitud de humildad y consideremos que es la mejor vestidura para un cristiano. Pedro diría: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos o a los líderes, podríamos decir ahora, ¿no? Y todos, jóvenes y líderes, jóvenes y ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hagamos nuestra la perspectiva de Dios con respecto al orgullo, hermanos. Proverbios sigue enseñándonos: quien teme al Señor aborrece lo malo, y dice: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Oremos, pidiendo que Dios nos muestre nuestros errores ocultos. ¿Habéis hecho ese ejercicio alguna vez? Pues yo no tengo problema. Que yo sepa, no tengo ningún pecado pendiente. Pero hazlo. Pídele al Señor que te muestre los errores ocultos que tiene. Y te lo va a enseñar, y no te va a gustar lo que vas a encontrar. Si leemos el Salmo 139, dice: sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, penetra mis pensamientos, mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno. Concentremos nuestra atención en el carácter de Cristo y no en nuestro propio merecido. En Hebreos se nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Respondamos con humildad, es decir, de manera rápida y con una actitud positiva a la dirección de Dios en nuestras vidas, a través de la palabra de Dios. Así nos guía, Señor. Las autoridades que el Señor ha puesto en nuestra vida, el consejo de los pastores, de los líderes, de los familiares, de los amigos. Respondamos positivamente a la disciplina de Dios. Proverbios sigue enseñándonos: hijo mío, hija mía, no rechaces la corrección del Señor, ni te disguste su reprensión, porque el Señor reprende a quien ama, como un padre
al hijo preferido. ¿Os imagináis que sois vosotros el hijo preferido, la hija preferida y los somos, hermanos? Sin detrimento de cualquier otro hermano, somos la niña de sus ojos. Aceptemos con gratitud todo lo que Dios permite en nuestra vida, en todas las circunstancias difíciles que tengamos que pasar. Dice Pablo a los tesalonicenses, dice, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Desarrollemos un corazón de siervos hacia los demás para responder a las necesidades. El más grande entre vosotros, ¿qué? Será el que se ponga al servicio de los demás. Al que se ensalce a sí mismo, Dios lo humillará, pero al que se humilla a sí mismo, Dios lo exaltará. Respondamos positivamente a la reflexión y sometamos nuestra vida al propósito de Cristo para nosotros mismos. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer que el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Abrid ahora vuestras Biblias conmigo, hermanos. Leeremos un pasaje que ha sido el que ha motivado esta mi inquietud, ¿no? Y mi propia revisión de este tema de la humildad. Y os invito a abrir la Biblia de Filipenses 2, del 2 al 16. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, cada uno con su Biblia. Filipenses 2, del 2 al 16. Dice así: llenadme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hay nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hacedlo todo sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido en vano, ni trabajado en vano. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta misma palabra hemos coincidido en la escuela dominical, ¿verdad? Cómo hace el Señor las cosas. Así que quiero decir en conclusión que el gran error de la humanidad es querer vivir una vida independientemente de Dios. Lo hemos visto desde Adán hasta nuestros días. Queremos seguir vivir siendo autosuficientes y valernos por nosotros mismos en todas circunstancias. Y esa ha sido mi realidad. Si lo puedo hacer por mí misma, lo voy a hacer por mí misma sin pedir ayuda. ¡Qué equivocación! La realidad es que depender de alguien nos hace sentirnos débiles y pensar menos de nosotros mismos, cuando en verdad nuestra fortaleza está en cuánto somos capaces de depender de Dios. Hermanos y hermanas, en la Iglesia y de forma práctica necesitamos ejercer
esa dependencia de Dios y codependencia de los siervos de Dios y entre nosotros. Cada uno somos reflejos de Él y parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser humildes y ejercitar esa actitud entre nosotros y ser hacedores de paz. Algunos de nosotros discutimos por placer. Es que nos gusta discutir. Porque para discutir, ¿qué hace falta? Hace falta tener ganas, hermanos, no mucho más, ¿no? Y siempre han habido en nuestras iglesias, desde el principio, lo vemos en las cartas de Pablo, siempre han habido Evodias y Síntiques en la iglesia, siempre. Y fijaros que Evodia y Síntique eran, como las personas que hay en nuestra iglesia, personas valiosas y bien intencionadas que creen que solo ellas son perfectas o que solo ellas tienen la razón completa y que su punto de vista es el mejor. Hermanos, hermanas, la humildad es un ingrediente esencial para hacer la paz. Así que te invito a que compruebes tu motivo de orgullo. ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso o orgullosa? Mírate en el espejo de la humildad y escucha atentamente las necesidades y clamores de los demás. Seguro que Dios te habla. Y para acabar, citaré a una escritora que se llama June Hunt, que escribió así: cuando tenemos un corazón humilde, reflejamos el corazón de Dios. Hermanos, que así sea nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser humildes.